Father, we just thank you for this day that you've made. Lord, we are rejoicing in it and we shall be glad, Lord God. We're glad, Father, because we have opportunity right now to come around your word, Father, and receive your word, Lord God. Receive it with joy, because it is a word of joy. It is a word of life. It is a word of light. It is a word of you. Father, we want to hear from you this morning. Lord, Father, open the eyes of our heart, open the eyes of our understanding, that we receive only from you. Father, I thank you and I give you praise this morning. Lord God, I ask that you speak through my vocal cords, Lord God, and think through my mind. Let it be all of you and none of me. In Jesus' name we pray. So we've been talking about the Garden of Eden. Hemos estado hablando del huerto de Adán, The garden that God established in the beginning. el huerto que Dios estableció en el principio, And in the midst of the garden y hemos hablado que en el medio de este huerto was the tree of life, estaba el árbol de la vida, which was the pathway que dijimos que era un camino to living life in God's love, para vivir la vida en el amor de Dios, expressed in His grace, para expresarnos a través de su gracia, which is complete in one person, Jesus Christ. que todo eso estaba completo en una persona llamada Jesucristo. But John 1 tells us that Jesus Christ is the Word of God. En el capítulo 1 de Juan nos dice que Jesucristo es la palabra de Dios, who was made flesh que se hizo carne, as a person era una persona and was displayed to us as Jesus the Christ. y habitó entre nosotros como Jesucristo, Jesus the Anointed One, Jesús el ungido, who is full of grace and truth. que estaba lleno de gracia y de verdad. There's only one person who is full of grace and truth, Solamente hay una persona que está lleno de gracia y de verdad, and that is Jesus Christ, y esta es Jesucristo, the Word of God made flesh. la palabra de Dios hecha carne. Here is God the Father making His love, His grace available to us. Aquí está Dios el Padre haciendo su gracia, su amor disponible a nosotros. We see this as we read 1 John 4:10. Leamos 1 de Juan 4, versículo 10. In this is love, En esto consiste el amor, not that we have loved God, no en que nosotros amemos a Dios, but that He loved us, sino en que Él nos amó a nosotros and His love sent His Son y envió a su Hijo to be a propitiation, en propiciación, that is, an atoning sacrifice, es decir, el sacrificio expiatorio, and the satisfying offering for our sins. la ofrenda satisfactoria por nuestros pecados, This was fulfilling God's requirement for justice, cumpliendo el requisito de Dios para justicia, justice against sin, contra el pecado and placating His wrath. y aplacar su ira. When we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, we are saved and God resurrects our spirit, estamos salvados y Dios resucita nuestro espíritu, which is reborn, que es nacido de nuevo, restored by the Holy Spirit. restaurado por el Espíritu Santo. And we receive Christ in our spirit, Y recibimos a Cristo en nuestro espíritu, Christ in us, our hope of glory. porque Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. And also at the same time, Y también al mismo tiempo, our faith is activated. nuestra fe se activa, It's activated in our soul está activada en nuestra alma to receive His grace. para recibir esa gracia. Our faith is like a container that contains grace. Nuestra fe es como un recipiente que puede recoger la gracia, The Word of God in Revelation. la palabra de Dios revelada. When we declare by His faith, Cuando declaramos por medio de la fe, the faith that God has given us, esa fe que Dios nos ha dado, when we repent and we believe that the Word of God was made flesh, cuando nosotros nos arrepentimos y cuando nosotros creemos que la palabra de Dios se hizo carne and that God raised Jesus, the Word of God,
y que Dios levantó a Jesús, la palabra de Dios, the word of grace from the dead, la palabra de gracia de los muertos. then by his grace we are saved. Entonces, por medio de esa gracia, nosotros somos salvos. This statement Esta declaración is the revelation that is now in our container of faith. es la revelación que está contenida ahora en su gracia, en nuestra fe. And God wants us to live by our faith. Y Dios quiere que nosotros vivamos por medio de esa fe. When he says to us that the just shall live by faith. Cuando nos declara la palabra y nos dice que el justo por la fe vivirá. The just, those that are justified and made right with God. Los justos son aquellos que han sido justificados y son rectos delante de Dios, Just as if they had never sinned. tal como si nunca jamás hubieran cometido pecado. Let's look at 2 Timothy 2:20. Vamos a mirar en 2 de Timoteo 2:20. It says, now in a great house, Ahora bien, en una casa grande, there are not only vessels of gold no solo hay vasos de oro and of silver, y de plata, but also of wood and of earth, sino también de madera y de cerámica, and some unto honor, y unos para honra, and some unto dishonor. y otros para deshonra. If a man therefore purge himself from these, Así que si alguno se purifica de esto, he shall be a vessel unto honor, será un vaso para honra, set apart, apartado, suitable for the master's use, apropiado para el uso del maestro, prepared for every good work. preparado para toda buena obra. Our faith is like a vessel. Nuestra fe es como este vaso, It's a container es un recipiente of grace. que contiene gracia. It is a vessel of honor. Es un vaso de honor. In our house En nuestra casa is the house within here. tenemos, en nuestro cuerpo, es nuestra casa, Our house is our soul, es nuestra alma, our mind, will, and emotions. nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. And this vessel of honor, Y este vaso de honra, this container este recipiente that's in our mind, que está en nuestras mentes, is covered by the blood of Jesus. está cubierto completamente por la sangre de Jesús. In this container, En este recipiente it will grow crece and grow y crece más and purge out all other vessels. It will clean out all other vessels, the containers of dishonor, limpiará todos los otros vasos que mantengan algo de deshonra, such as unbelief, tal como incredulidad, fear, temores, stress, estrés, worry, preocupaciones, and all the dishonorable, ungodly ways of thinking todas estas cosas deshonrosas y que no son de Dios, that we have accumulated from the world. que hemos estado acumulando de este mundo. If we live by faith, Si vivimos por la fe, faith will grow in its container, la fe va a crecer en este recipiente. and soon there will not be enough room for doubt, stress, worry, and unbelief. Y pronto no habrá ningún lugar para dudas, preocupaciones, incredulidad, And there will be brought to naught y va a causar que no haya nada de eso. all that is not of faith within our soul. Todo aquello que no sea de la fe no permanecerá en nuestra alma. You know, when we speak about containers, Cuando hablamos de recipientes, I think about when Sylvia and I pienso cuando mi esposa Silvia y yo talk about memories hablamos de las memorias, of holidays and places we've visited. de nuestras vacaciones, de los lugares que hemos visitado. And Sylvia will say to me, Y mi esposa me decía, do you remember when we were at such and such a place ¿recuerdas cuando visitamos este lugar and what we did there? y las cosas que hicimos allí? And I'll begin to search in my mind, Y yo empiezo a buscar dentro de mi memoria and I'll search and search, y buscar y buscar y buscar. and I'll land upon a place. Y yo aterrizo en un lugar It's like a container que es como un recipiente in my mind. en mi memoria. In that container, Y en ese recipiente
is contain the memory están todas esas memorias that comes up as pictures, que empiezan a salir afuera como fotos. pictures in my thinking. Fotos en mi mente, en mis pensamientos. And the pictures are all about Y estas fotos son todas acerca the very thing that Sylvia was saying to me. de esas cosas que mi esposa me estaba preguntando. And it's amazing that in that container, Y es increíble ver cómo en este recipiente, it's like a container with a label on it. que tiene una etiqueta puesta, And the label is saying travel. y la etiqueta decía viaje a tal sitio. Because in that container, Porque en este recipiente, as soon as I remember that incident that Sylvia was speaking of, tan pronto como viene a mi memoria según mi esposa me estaba hablando y preguntando, it links to other places and other thoughts Tam- associated with that. también empieza a conectarse con otros recipientes de otros sitios. So this container Así que veo que este recipiente is full of travel information, está lleno de información de mi viaje, full of travel memories. lleno de memorias de mis visitas. It's amazing Increíble that our mind que nuestra mente separates all of our memories puede separar todas nuestras memorias into containers. en recipientes distintos. That's what he's talking about Y esto es lo que estamos hablando aquí. in this scripture when he says, in the house, in the mind, La escritura que nos dice en Timoteo que en la casa, en la mente, there are vessels of honor hay muchos vasos. and vessels of dishonor. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Containers Recipientes of honor de honor and containers of dishonor. y recipientes de deshonra. Because if Sylvia talks to me about finance, Según mi esposa me habla, y si habla de finanzas, well, finance is not in my mind in the container of travel. las finanzas no están dentro de este recipiente donde están las memorias de nuestros viajes. It's in another place in my mind Están en otro recipiente en mi mente to do with finance. que tiene que ver con finanzas. And in that container, in that place in my mind, Y en ese recipiente que está en mi mente, there's all the issues about transactions and what we've spent and how we've spent things and how we've costed and how we've budgeted. están todos estos asuntos relacionados con transacciones, gastos, lo que hemos recibido, lo que mandamos. It's incredibly orderly. Todo está increíblemente ordenado, Our mind keeps these in different places. porque nuestra mente se encarga de mantener todo esto en diferentes recipientes. And in our mind Y en nuestras mentes is one special container, one special vessel. hay un recipiente, un vaso muy especial. And that is the vessel with a label on it. Y este vaso tiene una etiqueta puesta en él. And the label is faith. Y la etiqueta dice fe. God gifted this vessel to us Dios nos ha dado este regalo, este recipiente, when we were born, cuando nacimos. but it's deactivated Pero se desactiva, because we inherited the deactivation pero se desactivó porque recibimos esa herencia. we inherited the deactivation from Adam. Recibimos esta herencia de nuestros antepasados, de Adán. When Adam ate of the seed, Cuando Adán tomó de la semilla, his faith was deactivated su fe fue desactivada and he was cut off from the Spirit. y él fue cortado de su comunión con el Espíritu. Because the faith container, the faith vessel, Porque este recipiente de la fe is a vessel which allows us to communicate with God. es el recipiente que nos permite a nosotros comunicarnos con Dios. We communicate with God out of our vessel of faith. Nos comunicamos con Dios por medio de nuestro vaso de la fe. If I try to communicate from God outside of my faith, Si yo tratara de comunicarme con Dios fuera de la fe, well, I can do that, but in a very limited way. bueno, puedo decir que podríamos hacerlo, pero estaríamos muy limitados. Because the Lord tells me Porque el Señor nos dice that without faith it's impossible to please Him.
que sin fe es imposible agradar a Dios. So if I'm speaking to him outside of faith, Si yo estoy hablando a Él, pero sin fe, it's not pleasing to him realmente no le complace. because that is a place Porque esto es el lugar of my own thinking. donde residen nuestros propios pensamientos. That's what happened to Adam. Y eso es lo que le pasó a Adán. When his faith was cut off, when his faith was deactivated, Cuando su fe fue cortada, su fe fue desactivada, he was unable él no tenía la capacidad to communicate and please God para comunicarse con Dios y complacerlo, because now he's living in his other containers, ya que ahora él se ha transferido y está usando otros recipientes. his own containers that he's gathered, Son recipientes propios que él ha creado. and he's thinking and living his life out of those other containers. Y sus pensamientos y su forma de vivir está siendo guiada por estas otras recipientes That are not necessarily of God. que no son de Dios. And that's why the Lord is saying, Por eso Dios le dice, outside fuera of our vessel of faith, de nuestra fe, if we think outside of that, si nosotros pensamos fuera de ello, if we think from some other container, si pensamos de otra forma, según otros recipientes, and if we think from a vessel of dishonor, y si usamos un recipiente que es de deshonra, something that is not honorable to God, cosas que no van a honrar a Dios, something that is against his word, cosas que son realmente contrarias a su palabra, if I continue in that, si yo continúo ahí en ese lugar, then I'm continuing in the path estoy continuando en un camino that will lead to death. que me llevará hasta la muerte. So that's why he's saying Esto es por lo que él dice in this verse en esta escritura that if a man purges himself que si el hombre se limpia de todo esto, of these other vessels, estos otros vasos, these vessels of dishonor, estos vasos de deshonra, the vessels of unbelief, los vasos de incredulidad, the vessels of stress, worry, vasos de estrés, de preocupaciones, the vessel of fear, los vasos de temores, if we live by those, si nosotros vivimos por medio de ellos, we will die. moriremos. If we purge those vessels, Pero si nosotros purificamos estos vasos, clear them out, los hacemos vaciar, put them to death, los hacemos realmente morir, then we will live by faith. entonces por la fe viviremos. When we live by our vessel of faith, Cuando vivimos por estos vasos de fe, grace will be increased la gracia nos será aumentada in that faith, en esta fe. and faith vessel will begin to grow. Y el vaso de la fe comenzará a crecer. It will grow so much Y va a crecer tanto that it will literally starve those other vessels of dishonor. que literalmente va a hacer que los otros vasos de deshonra sean limpiados. It will starve them to death Les va a eliminar. because we are living out of our faith vessel. Porque estamos viviendo por medio de la fe. Let's have a look at Romans 14:23 there. Miremos ahora Romanos 14, versículo 23. It says, "But if a person has doubts Pero si una persona tiene dudas and he still eats," y todavía come, so here's Paul talking about eating. aquí Pablo está hablándonos de comer. He's talking about people who were thinking, is this against what God is saying if I eat this meat? Para personas que todavía siguen pensando, ¿es esto contra Dios si yo como carne? But it applies to everything. Pero lo podemos aplicar a todo. Talking about eating Hablando de comer, of the seed la semilla of the knowledge of good and evil. del bien y del mal. That's what doubt is. Eso es lo que la duda es. It's a seed of the knowledge of good and evil. Es una semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal. So if he still eats of that, if he lives by that, Si todavía come de ella, si vive por ella, he is condemned because he did not act in faith.
todo lo que no se hace con fe es pecado. He didn't think out of his faith vessel. Él no está pensando a través del vaso de la fe. And then Paul says there that anything that is not done in faith Y por eso Pablo dice que todo lo que no se hace con fe is sin. es pecado. Wow, that's a pretty strong statement. Podemos ver que esto es una declaración bastante fuerte, So he's saying if we live outside of faith in another vessel, porque nos dice, si vives fuera de la fe en If we- otros vasos, if we live out of another container, si estás viviendo en otros recipientes, a container of dishonor, recipientes de deshonra, we live in that area of thinking, estás viviendo en esa zona de pensamientos, it's sin es pecado, because it's not regarding God. porque no tiene en cuenta lo que Dios dice. It does not come from God No viene de lo que Dios dice, because dishonor does not come from God. ya que deshonra no viene de Dios. Honor comes from God. Honor viene de Dios. So then he says Entonces Él nos dice that our faith is a container que nuestra fe es un vaso, un recipiente, without sin. sin pecado. Because that verse told us that anything that is not of faith is sin. Ya que hemos aprendido a través del versículo que nos dice todo lo que no es de fe es pecado. Therefore, anything of faith Por lo tanto, todo lo que sea de la fe is not sin. no es pecado. There's no sin in faith, No hay pecado en la fe, but because it is a container porque es un recipiente that contains grace. que contiene la gracia. We'll talk about that more. Y hablaremos adelante más de ello. And it's covered with the blood of Jesus, that vessel. Y este vaso está cubierto con la sangre del Cordero. So nothing that is not of faith Así que nada que no sea de la fe can cross into that vessel. puede entrar dentro de este vaso. Only when we communicate with the Lord God. Solamente cuando comunicamos con Dios lo usamos. And when He communicates with us, Y cuando Él se comunica con nosotros lo usa. we communicate with Him by faith, Nos comunicamos con Él por medio de la fe. and we hear back from Him by faith. Y Él nos responde a esa fe. He's given us that faith container, that faith vessel, Él nos ha dado este recipiente de la fe. now activated so that we can communicate and speak to Him. Y ahora está activado para que podamos relacionarnos con Él. That's what He wants more than anything. Esto es lo que Él quiere más que nada. He wants us to communicate and speak to Him Él quiere comunicación con nosotros. because He wants to have a relationship with us, Porque Él ama el compañerismo con nosotros. a relationship in love. Una relación de amor con nosotros. But if we draw back from walking in faith Pero si nosotros nos retraemos de andar en la fe and once again act out of our soul containers, y una vez más empezamos a caminar en esos recipientes de nuestra alma, it's our soul that is becoming contaminated. es nuestra alma la que empieza a ser contaminada. So it's not our faith that's becoming contaminated. No es nuestra fe la que se contamina. It's the contamination of the vessels of dishonor that are contaminating our mind. Son esos vasos de deshonra en nuestra alma que están siendo contaminados. So if we keep thinking in those vessels of dishonor, Si nosotros continuamos pensando en la forma de estos vasos de deshonor, the contamination will grow like the leaven that Jesus spoke about. la contaminación empezará a crecer tal como Jesús nos dijo con la levadura en la masa. It will grow and contaminate the whole lump. It will contaminate the whole of our mind. Crecerá de tal manera que hará contaminar toda nuestra mente, toda nuestra alma. Soon our mind would be thinking only of those containers, Y pronto nuestra mente estará pensando solamente en las cosas de esos will contenedores. only be thinking out of those. Y solamente pensar por lo que ellos contienen. And they'll begin to grow. Y crecerán. And they'll begin to silence the voice of the vessel of honor. Y empezará a silenciar la voz de esos vasos de honra. The vessel has not gone. Los vasos no se han ido, The vessel is still there.
Esos vasos todavía están allí, as powerful as ever. para siempre. But the voice that's now speaking to us Pero la voz que ahora nos está hablando is coming from the vessel of dishonor. está viniendo de estos vasos de deshonra. So we can see that. Así que podemos ver esto. Let's look at Hebrews 10:38. Si nosotros miramos en Hebreos, capítulo 10, versículo 38, It says, "But my righteous one, pero mi justo, the one justified by faith, el justificado por la fe, shall live by faith, vivirá por la fe, respecting man's relationship to God and trusting him. respetando la relación del hombre con Dios y confiando en Él. And if he draws back, Y si se retrocede, shrinking in fear, encogiéndose de miedo, my soul has no delight in him." mi alma no tiene delicia en Él. Why? Because it's going to harm us. ¿Por qué? That does not delight God. Porque esto no complace a Dios. When something is threatening to harm us, Cuando algo está amenazando, God doesn't like that. He has no delight in that. Dios no tiene ningún placer, no se complace en ello. And he constantly wants to take us back out of that Y constantemente Él quiere retirarse de esa situación. and back into our vessel of faith. Y quiere que volvamos a nuestro vaso de la fe. He says all of this because up until being born again, Él dice todo esto porque después que hemos sido nacidos de nuevo, we had been living by our soul. hemos estado hasta ahora viviendo en nuestras almas, We've been living by our emotions, our thinker, and our chooser. viviendo guiados por nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, Eating of the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. que significa que hemos estado comiendo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Those containers of dishonor within our soul Estos recipientes de deshonra en nuestra alma are the result of the fruit. son los resultados de haber comido ese fruto, They are trees of knowledge of good and evil. del árbol de la ciencia del bien y del mal. They're not the good and evil from God, No es el bien y el mal de Dios, but the good and evil from man. es el bien y el mal del hombre. What we decide is good, Lo que decidimos que es bueno what we decide is evil. y lo que nosotros decidimos que es malvado. So we take what we hear from the world Así que nosotros recogemos lo que estamos oyendo en este mundo and deposit that into our containers. y lo depositamos en nuestros vasos. And if we kind of like what we hear, Y si nos gusta lo que estamos oyendo, we'll start to live by that. empezamos a vivir por medio de ello. And we live away from God. Pero vivimos una vida apartados de Dios. We're living outside of God. Estamos viviendo fuera de la voluntad de Dios. And God says when we do that, Y Dios nos dice que cuando hacemos esto, it's sin. eso es pecado. He's saying that not in a way to say sin deserves my punishment, Está diciendo esto no en el sentido de que el pecado merece castigo, because he wants to make us aware that sin is hurting him because it's hurting us. Él lo que quiere comunicar con nosotros es que nos demos cuenta de que sí, el pecado le está hiriendo a Él, porque nos está hiriendo a nosotros primero, It cuts off our ability que corta nuestra habilidad to communicate with him. de poder relacionarnos con Él. Not only that, Y no solamente esto, but it leads to our death. pero al final nos conduce hasta la muerte. God wants to bring us into a path, Y Dios quiere traernos a un camino into his vessel of life que es este vaso de vida and life eternal. y es vida eterna. So when we are living from our soul, Así que cuando estamos viviendo por nosotros mismos, our faith becomes deactivated. nuestra fe queda desactivada. When I say deactivated, I mean that it's cut off in our thinking, it's cut off in our mind. Cuando hablo de estar desactivada, estoy diciendo que no forma parte de nuestros pensamientos diarios, de nuestras decisiones. I can no longer begin to think in my faith container. Porque yo no estoy pensando desde ese recipiente
desde ese vaso de la fe, because I'm thinking all the other times in the other containers. ya que estoy mirando todo el tiempo en los otros recipientes y lo que contienen. So it's not that the faith vessel itself is deactivated. No quiere decir esto que el vaso de la fe fue desactivado, It is my ability es mi habilidad, to communicate in that faith container es mi habilidad de comunicarme desde ese vaso de la fe that is deactivated que se queda desactivado by my concentration por medio de concentrarme en los otros, on everything that is not of God. todas las otras cosas que no son de Dios. God wants to delight in us Dios quiere deleitarse contigo. so much that he will go to any lengths Lo desea tanto que Él irá hasta cualquier extremo to pour his love in us, para que su amor sea derramado en nosotros, to delight in us para que nos seamos un deleite para Él in fellowship together. y podamos tener ese compañerismo That was juntos. the most precious time with Adam, Ese era el tiempo más precioso que Dios tenía con Adán, when he would walk in the cool of the evening cuando en el fresco de la tarde caminaba por el huerto and talk with the Lord. y hablaba con Adán. Wonderful times. Era un tiempo hermoso. I wonder what they spoke about. A veces me pregunto de sus conversaciones cuál era el contenido. They spoke about the Word of God, Seguro que hablaban de la palabra de Dios, the Lord teaching him. las enseñanzas que Dios quería traerle a Adán. Everything that we read in our Word of God, our Bible, Todo aquello que hoy podemos leer en nuestras Biblias, que es la palabra de Dios. and Adam speaking and asking more, Y Adán hablaba y Adán le preguntaba y pedía más. discussing and sharing backwards and forwards. Y las cosas que no entendían podía preguntar y podía recibir explicaciones. About the Word of God. Todo aquello que está en la palabra de Dios. That's what God wants for us. Y esto es lo que Dios quiere para ti. In the cool of the evening, Quiere caminar en el fresco de la tarde, in the most joyous times of our life, un tiempo el más hermoso de nuestras vidas, is to speak to Him para poder comunicarse con nosotros and share y compartir con nosotros about His Word. acerca de su palabra. So God wants our soul Dios quiere que nuestras almas to be transformed by the renewing of our minds. sean transformadas por medio de la renovación de nuestro entendimiento. He wants to pour out His love Él quiere derramar su amor and fill our container of faith y llenar nuestro recipiente de fe to overflowing. para que esté derramándose. Look at John 7:38. Miremos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. He who believes in me, El que cree en mí, who cleaves to and trusts and relies on me, que se apega, confía en mí, as the scripture has said, como dice la Escritura, from his innermost being de lo más profundo de su ser, shall flow continuously brotará continuamente springs and rivers of living water. manantiales y ríos de agua viva. When our container vessel of faith Cuando nuestro vaso de fe begins to fill, se empieza a llenar, it begins to spill out empieza a derramarse and spill out to all that we meet y empieza a derramarse en todo lo que necesitamos. so that we can speak of God Que podemos hablar de Dios and share with him y podemos compartir con Él the wonder of his love. las maravillas de su amor. So when we are born again, Así que, cuando hemos nacido de nuevo, our soul, our thinker, our chooser and feeler nuestra alma, nuestro pensamiento, nuestras elecciones is not yet transformed. todavía no han sido transformadas. We are still full of vessels of dishonor. Todavía quedan vasos de deshonra en nuestro ser. It is still dominated by the thinking Todavía están siendo dominados por el pensamiento of the world, de este mundo. and the world is dominated by sin. Y este mundo sabemos que está dominado por el pecado. So he says in Romans 12:2, Por eso leemos esto en Romanos capítulo 12, versículo 2. and do not be conformed to this world, Y no os conforméis a este siglo,
but be transformed by the renewing of your mind, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. So he's saying there, be transformed Pablo nos dice, seáis transformados by revelation of the Word of God. por medio de la revelación que la palabra de Dios nos trae. It is the revelation that is going to prove Es la revelación que va a probar what is good, how good God is. lo que es bueno, cuán bueno Dios es, And his perfect will. su perfecta voluntad. We need revelation Necesitamos esta revelación to fill our container, para que llene nuestros recipientes, our container of faith. nuestro recipiente de la fe. Then as faith grows by grace Y cuando esta fe crece por medio de la gracia and we begin to live by faith, y estamos caminando por la fe, our faith leaves no room nuestra fe no deja espacio ninguno for any other container. para ningún otro recipiente. Now we become filled by the container, the vessel of faith. Y ahora estamos siendo llenados por este recipiente de la fe. And we walk in that faith. Y estamos caminando según él. And the faith is full of grace. Y esta fe está llena de la gracia. And that faith, that grace, Y esta fe, esta gracia, will lead us home. nos llevará hasta casa. Let's look at Romans 1:17 there. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 1, versículo 17. For in the gospel of righteousness which God ascribes is revealed. Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. There's the revelation. Aquí está la revelación, And he says it's both springing from faith and leading to faith. la cual brota de la fe y conduce a la fe. So there he's talking about the growing of the faith, Así que aquí vemos cómo nos habla acerca del crecimiento de la the fe. enlarging of the borders of our tent. Está haciendo que seamos incrementados, It's disclosed through the way of faith revelada a través del camino de la fe, that arouses to more faith. que suscita a más fe, As it is written, como está escrito. the man who through faith is just and upright El hombre que por la fe es justo y recto shall live and shall live by his faith. vivirá y vivirá por la fe. That's what Jesus told the devil. Eso es lo que Jesús dijo al diablo. Man shall not live by bread alone, El hombre no vivirá solamente de pan, but by faith, by every word of God. sino por la fe, por cada palabra de la boca de Dios. Every word that comes out of the mouth of God. Toda palabra que sale de la boca de Dios And Jesus Christ y Jesucristo is the word of God made flesh, es la palabra de Dios que se hizo carne. and he inhabits our faith. Y en ello contiene toda nuestra fe. Let's see how positive this Father's gospel is. Veamos cuán positivo es el Evangelio del Padre. He's not trying to get rid of sin. It's not us trying to get rid of sin. Como vemos, no está intentando deshacerse del pecado Or trying to stop sinning in our own strength. o que nosotros en nuestras propias fuerzas tratemos de impedir el pecado. But there is one thing we have need of. Pero hay una cosa de la que nosotros sí necesitamos, One thing we need to get. una cosa que necesitamos coger, We need to get God's love, es el amor de Dios, God's grace, la gracia de Dios, flooding and filling our faith, que nos inunde y nos llene nuestro vaso de fe, which we then live by. que podamos vivir por medio de él. Not by our natural mind and thinking, No vivir por medio de una mente natural, de nuestros pensamientos, but by supernatural thinking. sino por una forma supernatural de pensar. The thinking of grace El pensamiento de la gracia, that is above all that we can ask or think que es in the natural. más allá de lo que podemos pensar en lo natural. Our faith growing and starving doubt and unbelief and fear. El crecimiento de nuestra fe hará
que nuestra incredulidad, nuestros temores no sean alimentados y perezcan holding them as dead, y queden muertos, because we never access those containers of dishonor again. ya que nunca le vamos a tener o vamos a consentir acceso a esos recipientes, They are dead to us. porque para nosotros son muerte. When I think of areas of dishonor in my life, Cuando yo pienso cuáles pueden ser las áreas de deshonra en mi vida, it's dead to me, es muerte a mí, because faith porque la fe says that all those areas dice que todas esas áreas have been dealt with at the cross. han sido tratadas en la cruz God has brought them all to naught. y Dios las ha traído todas a Ya. desaparecer. Now I need the revelation in my faith, Ahora es cuando yo necesito la revelación en mi fe. the revelation that they are all dead. Esa revelación que me enseña que todos esos vasos están muertos. We live by and in faith, Vivimos por medio de una fe, because the faith of God porque la fe de Dios allows us to connect with God the Father in fellowship. es la que nos ayuda a conectar con Dios y tener compañerismo. Because Jesus Christ, Porque Jesucristo, who's in our faith, que está en nuestra fe, he's in our faith because it's actually his faith. está en nuestra fe porque realmente es su fe. It's his faith that he gifted to us. Es su fe que nos ha regalado. But we can call it our faith because he gifted it to us. Pero si es un regalo, podemos llamarla nuestra. If someone gives you a gift, Porque si alguien te da un regalo, you don't say, oh, that was Sylvia's gift. no vas a decir, oh, esto era de Silvia. You say, it's my gift from Sylvia. No, este es mi regalo de Silvia. So our faith Así que nuestra fe is my gift, es mi regalo, but from God. pero de mi Dios. It's God's faith Es la fe de Dios given to me. que me ha regalado. That's important to know. Y esto es muy importante de saber. Why is it important to know? ¿Por qué? Because it's the faith of Christ. Porque es la fe de Jesucristo That faith that he's given to us que nos ha dado, is his faith, and it's faith without sin. es su fe, pero es una fe sin pecado. It's word without sin. Es la palabra sin pecado. So he wants to teach us, personally teach us out of our faith. Así que Él personalmente quiere enseñarnos por medio de la fe He wants to teach us by transferring his grace para que seamos transformados por esa gracia from our spirit en nuestro espíritu into our faith vessel, our faith container, y nuestro vaso de fe in revelation. lleno de revelación. Not just deposited in as, oh, it's a statement, No como si fuera simplemente una declaración, but to reveal sino es una revelación. the truth of his word. Es la revelación de la verdad de su palabra, What it really means, lo que realmente significa, what it is saying, lo que realmente está diciéndonos, how it applies to our lives, cómo aplicarlo en nuestras vidas and how it is the right path. y cómo este es el camino correcto. So in actual fact, what he wants to reveal En realidad, lo que nos quiere revelar is himself, es a sí mismo, because the gift of faith porque el regalo de la fe actually contained all of Christ. realmente en él está contenido todo lo que Cristo es. Christ in us, the hope of glory. Como ya hemos dicho, Cristo en nosotros, So la he's- esperanza de gloria. He's in my spirit, Él está en mi espíritu and he's in my faith, y Él está en mi fe, in my soul. en mi alma. But I only know one thing when I'm born again, Pero yo solamente sé una cosa el día que he nacido de nuevo. and that is my faith concession. That's what's in my container, my faith confession, which says that I believe that God raised Jesus from the dead. Y es aquello que está contenido en ese recipiente de la fe. Es mi confesión, la confesión de que yo sé que Jesús ha muerto por mí para salvarme. And that I am saved. Y yo soy salvo ahora.
That's in my faith container now when it's activated. Eso es lo que está dentro de este contenedor una vez que ha sido activado. But everything else of Christ Pero todo aquello de Cristo is not yet revealed in my faith container. en este punto todavía no está revelado en mi recipiente de la fe. So that's what Jesus wants to bring to us now. Y eso es lo que Él quiere hacer en el siguiente paso. He wants to fill our faith container Quiere llenar nuestro recipiente de fe with revelation. con su revelación. Revelation of himself. La revelación de Él mismo. Revelation of grace. La revelación de su gracia. Because he is grace. Porque Él es gracia. He does this Él hace esto through the Holy Spirit. a través del Espíritu Santo. This is achieved by the building of our faith. Esto se consigue por medio de la construcción de nuestra fe. The faith of Christ, which then grows in our faith container from faith to faith. La fe de Cristo que crece en nuestro recipiente y que nos lleva de fe en fe. Let's look at Titus 2:12. Miremos en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 12, That grace instructs us que la gracia nos instruye to give up ungodly living a abandonar la vida impía and worldly possessions, y las pasiones mundanas and to live self-controlled, upright, and godly lives in this world. y vivir una vida sobria, recta y piadosa en este mundo. So there he says it again. Aquí nos dice una vez más What is ungodly living? que vida mundana It's living by all of these other containers of dishonor. es una vida donde solamente tenemos en cuenta todos estos vasos de deshonra. All of these other containers that do not honor God. Todos estos recipientes no honran a Dios. He says he wants us to live out of the container Él quiere que nosotros vivamos del recipiente that is upright and godly, que está recto y piadoso, because it is the container of Christ. porque ese es el recipiente, el vaso de Cristo. And that is the container of faith. Ese es el que llamamos el recipiente de la fe, The measure of God's faith. la medida de la gracia de Dios, The faith that will take us home la fe que nos llevará hasta casa. was given to us when we were born, Fue dada a nosotros cuando nacimos, but it was deactivated by unbelief. pero fue desactivada por medio de nuestra incredulidad. Now we are born again, it is activated. Y ahora que hemos sido nacidos de nuevo, ha vuelto a ser activado. But as we just spoke about, Pero como hemos dicho anteriormente, it is activated by my faith statement está activada por las declaraciones de mi fe. that I believed and I received Jesus Christ as my Lord and Savior. Cuando digo que yo creo y yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Now God wants us to receive more and more grace into our faith container. Ahora Dios puede mandar más y más fe a este recipiente. Look at 2 Peter 1:1. Miremos 2 de Pedro 1:1. Simon Peter, a servant and messenger of Jesus Christ, sends this letter to those who have been given a faith as valuable as yours in the righteousness of our God. Simón Pedro, siervo y mensajero de Jesucristo, envía esta carta a los que han recibido una fe tan valiosa como la vuestra en la justicia de nuestro Dios. And God, our God and Savior, Jesus Christ. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. May you know more and more of grace Que sepas más y más de la gracia and peace y la paz as your knowledge of God and Jesus our Lord grows deeper. a medida que tu conocimiento de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor, se hace más profundo. That's the conversation that God wants to have with us. Este es el tipo de conversión que Dios quiere para nosotros. The conversation which begins to bring the revelation De conversión que empieza a traernos la revelación of His grace, de su gracia, all the aspects of grace, todos estos aspectos de su gracia, and begins to be deposited in our faith container.
y empiezan a ser depositados en nuestro vaso llamado la fe. All the aspects of grace will grow in our faith, Todos esos aspectos de la fe crecerán en la gracia, causing our whole mind, will, and emotions to now live by faith. causando que toda nuestra mente, todas nuestras emociones, toda nuestra voluntad camine en esa fe. So as we grow in faith, Según vayamos creciendo en la fe, we need to be aware that there are levels of faith. debemos estar apercibidos de que hay diferentes niveles de fe, Levels of faith that we operate in. diferentes niveles donde operamos. Before we were born again, Antes de que nacimos de nuevo, we operated in no faith estábamos operando con nada de fe, because faith was deactivated. porque ya dijimos que nuestra fe estaba desactivada. We can see these levels of faith Podemos ver los niveles de fe as Jesus tells us about them. según Jesús nos dice cosas. Look at Mark 4:40. Veamos, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 40. And Jesus said to them, Jesús les dijo, "Why are you afraid? ¿por qué tienen miedo? Do you still have no faith ¿Aún no tenéis fe and confidence in me?" ni confianza en mí? Look at that. He's saying, Fijaos esta declaración. he's not saying, can you not believe or can you not think in this way? Él no dijo, ¿por qué no puedes creer o por qué no puedes pensar de esta forma? He's going straight to, Él fue directo. do you still have no faith? Dijo, ¿todavía no tienes fe? In other words, faith can be acquired. The revelation of faith can be acquired. Podemos darnos cuenta de esta manera que fe se adquiere. So that's the first level. Este es el primer nivel. The first level is no faith at all. Ya dijimos que al principio era no fe, The faith container is deactivated and cut off. donde este vaso de la fe está desactivado, está desconectado. It's not deactivated in itself, No que no sea operativo, but it's cut off by the concentration of all the other vessels of dishonor. pero sí está desactivado porque la concentración está en todos los otros vasos de deshonra. Then look at Matthew 8:26. Cuando llegamos al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 26, He gives us the next level. Él nos da el siguiente nivel. He, Jesus, said to them, Él les dijo, "Why are you afraid, you men of little faith?" ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Look at that. He says little faith. Sí, la expresión es de hombres de poca fe. Then he got up and rebuked the winds and the sea, Entonces se levantó y reprendiendo a los vientos y al mar, and there was at once a great and wonderful calm, hubo inmediatamente una calma grande a perfect peacefulness. y maravillosa paz perfecta. Then we look at Luke 7:9. Cuando llegamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 9, Now bear in mind as we read through the scriptures, quiero que tengáis en mente cuando estamos leyendo a través de todas estas escrituras there are many levels of faith. que hay muchísimos niveles de fe, There's saving faith, fe salvadora. and there's many levels of faith, but we're just pointing out the milestones here. Pero nosotros solamente estamos haciendo mención de algunos. So this one here in Luke 7:9, Por eso aquí en el Evangelio de Lucas, he says, when Jesus was talking to the centurion, cuando Jesús estaba hablando con el centurión, now when Jesus heard this, what the centurion said, cuando Jesús oyó esto, he was amazed at him se asombró de él and turned and said to the crowd that was following him, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, I say to you, not even in Israel os digo que ni aun en Israel have I found such great faith he hallado una fe tan grande as this man's. como la de este hombre. Because the centurion had said, Porque el centurión estaba diciéndole, no need to come to my house, Señor, no necesitas venir a mi casa, just say the word simplemente di la palabra and it shall be done. y eso lo hará, Because I am a man ya que yo soy un hombre who's given authority, que estoy en autoridad and I have authority over my troop of soldiers.
y yo tengo hombres bajo mí, and I say to this one, go there, y si le digo a este, ve allí, and I say to that one, do that, y le digo al otro, haz esto, and they go and they do it. ellos van y lo hacen. He understood Este hombre entendió that the word que la palabra was like a command, es un mandamiento, like his command, como los mandamientos de él. and that it was because of his authority, Y porque él entendió que Jesús tiene esta autoridad, it was only necessary to speak a word to his troops, dijo, solamente necesitas hablar a las tropas and it would be done y estará hecho by that word. por esa palabra. And in the same way, Y de la misma manera, he understood that Jesus only had to say the word, podía saber que Jesús solo tenía que decir la palabra and it would be done. y estaría hecho. And Jesus says, this is great faith, Y esto es por lo que Jesús declaró, esta es una gran fe, that we believe, que nosotros creamos. we take the word, Tomamos la palabra, we do it, lo hacemos and it shall be done. y estará hecho. And then we look at Jude 1:20. Cuando miramos la carta de Judas, capítulo 1, versículo 20, It says, but you, beloved, pero vosotros, amados, build yourselves up edificaos sobre on the foundation el fundamento of your most holy faith. de vuestra santísima fe. Continually progress, Progresad continuamente. rise like an edifice higher and higher. Levantaos como un edificio cada vez más alto. And then he tells us Y entonces nos dice how to activate most holy faith. cómo activar esta fe tan santa. Pray in the Holy Spirit. Orad en el Espíritu Santo. Speak to the Holy Spirit, Orad, hablad al Espíritu Santo. and he speaks to you. Y Él te hablará a ti. Jude says there, that's our most holy faith. Esto es lo que Judas nos dice, nuestra fe santísima. That's the kind of faith that we want. Este es el tipo de fe Well, que that's the kind of queremos. faith that I want. Yo por lo menos lo deseo. I want most holy faith. Yo quiero la fe más santísima. I'm not really that interested in little faith. Yo no estoy interesado en una pequeña fe. I'm absolutely not interested in no faith. Por supuesto que no estoy interesado en ninguna fe. Let's move through the levels Yo quiero ir hacia arriba, mover a través de los niveles and let's go straight to most holy y faith. llegar hasta el punto de la fe más santísima. And notice in those verses that we spoke about there, Si tú notas en estos versículos que hemos estado viendo, where Jesus mentions the levels of faith, cuando Jesús nos habla de los diferentes niveles de fe, the people were at that level las personas que estaban en esos niveles, because of fear and are afraid. porque tenían temores y estaban temerosos, They are thinking out of their containers in their mind, estaban pensando en los otros recipientes en sus mentes, the container that holds fear esos recipientes que tienen el temor and being afraid. y les daban temores. They were thinking out of that, Estaban pensando de esa forma. and that limited their faith. Y esto hacía que su fe estuviese limitada. No faith Si no hay fe, was because of total unbelief, es porque había una incredulidad completa. just disbelieving God's word. Simplemente no creyendo la palabra. When it Tal- says no faith, Cuando nos dice no fe, it's cutting off in our mind es cortar dentro de nuestras mentes faith, la fe. because faith is there in its fullness, Porque fe está allí completa. but the revelation of it is like a curtain La revelación de ella es como si fuese una cortina between faith entre fe and our containers of no faith. y nuestros recipientes de deshonra. So when we think in these containers of no faith, when I think God's not there, so I'll just do this and I'll do that and I'll do that and I'll do that. Cuando estoy pensando en estos recipientes de no fe que no están teniendo en cuenta a Dios, que dicen que Dios no está allí, por lo tanto yo necesito hacer esto, necesito hacer lo otro y aquello. When I think in my righteousness, Cuando estoy pensando aún en mi propia justicia, what I think is right and Look. what I think is wrong, lo que yo pienso que está correcto, lo que yo pienso que está erróneo, it like draws a curtain across
está pasando o está cerrando una cortina, echando una cortina access to that vessel. que impide el acceso a ese recipiente, a ese vaso de la fe. You know, we talk about people who don't know the Lord, Nosotros cuando hablamos de las personas que no conocen al Señor, and we say that there is like a veil over their eyes. nos referimos a ellos como unas personas que tienen un velo sobre sus ojos. That veil is taken away Y decimos que ese velo es quitado when they confess Jesus Christ as Lord. cuando ellos llegan a confesar a Jesucristo como Señor. So that is the veil I'm talking about. Este velo es del cual yo os estoy hablando. That veil can return Porque ese velo puede regresar, within us. puede ponerse sobre nosotros, It's all about what's in us. porque realmente es lo que está dentro de nosotros. Are we living out of no faith, ¿Y cómo lo vivimos? Si vivimos sin fe or are we living out of the container of faith? o si vivimos de lo que nos dice el recipiente de la fe. Because the container of faith, Ya que este recipiente de fe, when we live out of that, cuando vivimos por medio de él, will bring all other containers of dishonor hará que todos los otros recipientes de deshonra to nada, zero. sean eliminados, no sean influyentes. Because the enemy, the devil, Ya que el adversario, el diablo, cannot access our faith no puede tener acceso a nuestra fe because of the bloodline. por causa de la sangre. It's covered with blood, La sangre que cubre, the blood of Jesus. la sangre de Jesucristo que nos cubre. So he presents to us fear. Así que Él nos presenta temores And when we receive that fear, y nosotros tenemos que recibir esos temores. the fear of growing old, Los temores de que me estoy haciendo un anciano, the fear of other people, los temores hacia otras personas, the fear of what will happen. temores acerca del futuro. Fear nullifies faith El temor anula la fe, because we receive all of that into our vessel or our container of dishonor. ya que empieza a entrar en nosotros y a llenar estos vasos de deshonra. And we're now concentrating and focusing and living on that. Y empezamos a concentrarnos, empezamos a poner nuestra atención a vivir por medio de ellos. And it nullifies with that veil Y entonces empieza a correrse ese velo our faith container. que cubre el recipiente de nuestra fe. Just as it did in the people of a town Así como lo hizo en las personas en este pueblo, when Jesus could do no mighty work. donde Jesús no podía hacer muchos milagros. Remember that? ¿Recuerdas esta historia? We read about it. Hemos leído acerca de ella. Jesus came into a town Jesús vino a un pueblo, and he could do no mighty work. He could just heal a few sick folk no podía hacer muchos milagros, solamente unos poquitos, because of their unbelief. porque había una gran incredulidad. It was because of their no faith. No había fe. So there is a requirement Hay un requisito to at least have a saving faith. que tiene que empezar por al menos tener una fe salvadora In order to receive from God. para que podamos recibir algo de Dios. That's why many times Esto es por lo que muchas veces people are not healed. las personas no son sanadas. You pray for them Oras por ellas and you pray for their healing y oras por su sanidad and declare that they are made whole. y declaras que han sido hechos sanos, But because they're living out of those containers of unbelief, pero porque están viviendo fuera de esos vasos de deshonra, de incredulidad, they are unable to receive. no pueden recibir la sanidad. And Jesus could do no mighty work Y Jesús no puede hacer ningún milagro. except just heal a couple of sick folk Como dice la Escritura, solamente pudo sanar un poquito, because of the container of unbelief. porque el recipiente de incredulidad. Fear is presented to us El temor ha sido presentado a nosotros because Satan knows porque Satanás sabe, that this is the only thing he can do to prevent our faith. esto es la única cosa que él puede hacer para impedir nuestra fe, The faith of Christ la fe de Cristo, from overcoming him que le vence a él and the world. y al mundo. That's how we overcome. Esto es como hemos vencido.
by the blood of the Lamb por medio de la sangre del Cordero and the power of our testimony, y el poder de nuestro testimonio, which is faith. que es fe. Our testimony is faith, the Word of God. Nuestro testimonio es fe en la palabra que Dios nos ha dado. Let's look at 1 John 5:4. Si miramos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, It says, "For whatever is born of God overcomes the world. porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. And this is the victory that has overcome the world, Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, our faith." vuestra fe. Wow. Aleluya. If we are going to overcome, Si nosotros de alguna manera vamos a vencer, it's going to be by the faith of God, tiene que ser por medio de la fe de Dios. not by our unrighteous faith. No podemos vencer sin fe, Because we can't overcome anything in dishonor. porque no podemos vencer nada en los vasos de deshonra. Dishonor can't overcome anything Los vasos de deshonra no pueden vencer nada, because dishonor is a lie. porque deshonra es una mentira. It's a lie Es una mentira dishonoring God que deshonra a Dios, because God porque Dios deserves honor. merece honor. Because it doesn't matter how much we think that there is no God or God's not there or He doesn't love us. No importa cuántos sean los pensamientos que nos lleguen de que Dios no existe, Dios no está allí, Dios no me ama. All of that is deception and lie Todo eso son mentiras, todo eso son decepciones, because God has never changed. porque Dios nunca cambia. He's the same yesterday, today, and forever. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. And He has declared Y Él lo ha declarado. He will never leave you or forsake you. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré, He will never leave you like orphans. nunca te dejaré huérfano. He will always be with you. Siempre estaré contigo. Always. Siempre. No matter what. No importa lo que pase. That's what love says. Eso es lo que Dios dice. It says, I will love you Yo te amaré, no matter what. no importa lo que pase. My love will never fail. Mi amor nunca fallará. Praise God. What's so important for us to grasp Lo que es importante para nosotros entender, is that the natural mind, que la mente natural, without reference to the Spirit, sin ninguna conexión con el Espíritu, will always operate in fear siempre estará operando en temores, by the 5 physical, natural, limited senses. por medio de los 5 sentidos naturales. Natural sight, natural sound, Tenemos la vista, tenemos el sonido, and the 5 natural senses. tenemos 5 sentidos naturales. But notice in that level of faith that we talked about before, Pero quiero que notes que en este nivel de fe que hemos hablado, great faith came by hearing, la gran fe viene por medio del oír, and hearing by the Word of God. y el oír por la palabra de Dios. And when we spoke there about the most holy faith, Y cuando nosotros hemos hecho referencia a la fe santísima, grace, gracia, the Word of God, la palabra de Dios, comes by praying in the Holy Spirit. viene por medio de que oremos en el Espíritu Santo. So how do we renew our mind? Así que, ¿cómo vamos a renovar nuestras mentes? We must speak to Podemos hablarle, or pray in the Holy Spirit podemos orar en el Espíritu Santo and ask Him to speak to us. y podemos pedirle que nos hable. We need to invite the Holy Spirit Invitamos al Espíritu Santo to teach us. a enseñarnos. Ask Him to bring revelation of the Word. Le pedimos que traiga revelación a nuestro mundo. So we can read the Word of God Así podemos leer la palabra de Dios and read it like a book, o podemos leerla como si fuera un libro. but we're kind of reading in our own strength there Y podemos leerlo en nuestras propias fuerzas, and our understanding. en nuestro propio entendimiento, But there is an understanding far above pero existe un entendimiento que es mucho mayor, superior our own understanding. a nuestro propio entendimiento. And that is the understanding that only the Holy Spirit Y este es el entendimiento que solamente el Espíritu Santo can bring, puede traerte, because He is the Spirit of understanding. ya que Él es el Espíritu de todo entendimiento.
So when we ask him and invite him, Cuando nosotros le preguntamos, le pedimos, by faith we can begin to access por medio de la fe podemos tener acceso the senses that are in grace, a esos sentidos que están dentro de la gracia, the senses that are in our spirit, esos sentidos que están en nuestro espíritu, which is now a spirit of life in Christ Jesus. que ahora es el espíritu de vida en Cristo Jesús. And he has supernatural senses, Y tiene unos sentidos supernaturales. senses that are above the natural. Como digo, sentidos que están por encima de lo natural They are accessed by faith. y que solo podemos tener acceso por medio de la fe. Faith through the Holy Spirit. Fe a través del Espíritu Santo. And they are how we communicate with our Father. Y es como nosotros estamos comunicándonos con el Padre. Heavenly Father, we thank you this morning for your amazing grace. Not only is grace saving us, but grace is also taking us on. It is through grace by faith that we are saved. And grace by faith is leading us on. Grace by faith is leading us home to be with you forever. We give you all the praise on this wonderful day, this day that you have made. And we thank you, Father, for your indescribable gift of Jesus Christ to us. It's in Jesus' name we pray. Amen. Amén.